Las 6 de la mañana de este miércoles 11 de febrero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos, amigos, son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Ha resuelto el sistema de comunicaciones del gobierno, que es casi toda la que son o está compuesto por casi todas las empresas de comunicación de Colombia, que el problema del Fondo para la Paz es Mocus, y Mocus se convirtió en el problema, y la marcha de Mocus, por supuesto que Mocus está financiado por ese fondo, y que la marcha de Mocus es con esa plata que puede entrar por un lado o por el otro, pero eso se lo dieron para que organizara la marcha. Pero ese no es el tema. El tema es mucho más de fondo, el tema es mucho más grave, el tema es de una importancia enorme, gigantesca, para comprender cómo funciona este gobierno y cómo está funcionando la famosa paz, que es un movimiento absolutamente fascista. Esa sí es la técnica fascista, como lo contaremos en Hoy en la Historia. Entonces, por ejemplo, nadie menciona los más de 40.000 millones de pesos que se le han entregado a la Federación Nacional de Cafeteros. Escuchen la cifra. Más de 40.000 millones de pesos a la Federación de Cafeteros para contribuir a la paz. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que hay ahí guardado? Las relaciones de Santos con la Federación de Cafeteros son muy antiguas. Él estuvo becado por la Federación de Cafeteros en Londres mucho tiempo. Después impuso a un amigo suyo como gerente de la Federación de Cafeteros, y este es otro. El actual gerente de la Federación de Cafeteros es un santista AAA, amigo personal de Santos, y le entregan más de 40.000 millones de pesos. ¿Y eso no le llama la atención a nadie? ¿O lo quieren ocultar? ¿Qué pasa con las sumas de dinero muy significativas que le entregan al padre de Ru directa o indirectamente a través de la financiación de instituciones que están por allá en el Magdalena Medio y en los Montes de María, exactamente siguiendo las instrucciones del padre de Ru y del cura Giraldo? Es que los colombianos tenemos que saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? El cura Giraldo, que entre otras cosas en la memoria histórica sostiene que las FARC lo están haciendo todo legítimamente por el sagrado derecho a la rebelión. Por el sagrado derecho a la rebelión se roban los niños, ponen las bombas, asesinan a la gente, atacan los oleoductos. Ese es el derecho a la rebelión según el cura Giraldo. Y ellos son los que están siendo financiados por Sergio Jaramillo. Los colombianos tenemos que saber para dónde nos llevan. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Y el tema de Mocus es un tema, digamos, casual. Eso es de segunda o de tercera importancia. Lo que es sustantivo es todo lo demás que tiene escándalos monstruosos, como por ejemplo la financiación a la revista Semana, que se completa con el hecho que la Hora de la Verdad ha podido comprobar de que la revista Semana se fue del edificio de su propiedad para arrendárselo al gobierno. De modo que el señor Santos no solamente le financia a la revista con más de 1.000 millones de pesos, sino que ahora es el Ministerio de Hacienda el que le paga arriendo a la revista Semana. Pero, por Dios, señores, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que significa? En Hoy en la Historia hablaremos largamente del fascismo. El presidente Uribe en los Estados Unidos. Su objetivo es que se sepa la verdad. ¿Y cómo? A Colombia la están entregando en manos del terrorismo de las FARC, en manos del narcotráfico. El negocio del narcotráfico, que es un negocio gigantesco, de miles de millones de dólares, está permitiendo que las FARC se armen hasta los dientes, que dominen lo que quieran dominar y, por supuesto,
que se enriquezcan sus líderes como se quieran enriquecer. Vuelve y juega el tema de la tregua de las FARC o de la suspensión del fuego, suspensión unilateral del fuego. No lo han suspendido, no lo han suspendido. Ellos repiten y repiten el tema. A ver, ¿dónde devolvieron a los niños que tienen secuestrados? ¿Dónde devolvieron los secuestrados? ¿Dónde dejaron el narcotráfico? ¿Dónde dejaron la extorsión? ¿Dónde han dejado todas las actividades ilícitas que componen el universo del mundo del terror? Pero siguen hablando del cese unilateral al fuego. Ayer, la Comisión Histórica rindió su punto de vista sobre la génesis del conflicto en Colombia. Al parecer no dijeron nada de nada. Lo que tenemos conocido, lo que hay hasta ahora, es un trasunto de ideas, una especie de think tank, todos disparando para todas partes, a ver qué salía de ahí. Hay que recordar que a esos señores los pagó el gobierno. Esos son pagos por el gobierno a través del Fondo para la Paz, para salir en últimas con un chorro de babas, desde donde hay visiones tan radicales como la del cura Giraldo, de que las FARC están ejerciendo el sagrado derecho a la rebelión, que comprende todas esas cosas que le parecen tan cristianas al cura Giraldo: matar a los semejantes, reclutar, es decir, secuestrar a los niños, poner minas antipersona para que cualquier campesino que las pise vuele en pedazos, atacar la estructura petrolera del país, que está llevando al país a una situación económica sin precedentes por la gravedad que tienen. Todo eso le parece muy bien al cura Giraldo. Otros tienen otras interpretaciones distintas. Todo eso, señores, ese botadero de corriente, dirían los jóvenes, es pagado con sus impuestos. No se preocupe, que les viene otra reforma, a ver si Sergio Jaramillo dispone de más miles de millones y de millones de pesos para seguir repartiendo entre sus amigos, como en los de una famosa fundación a la que él pertenecía, a la que le paga no solamente a la fundación, sino a los miembros de la fundación, como a una señora guaqueta que anda por ahí por el mundo. ¿Qué pasó con los exámenes de la policía? Es que son tantos los temas que hay que tratar que no alcanza el tiempo. La Policía Nacional hizo unos exámenes para ascenso, y entonces, como los últimos que había hecho el ICFES terminaron en un escándalo, esto los contrató con la Universidad Nacional. Peor. Lo que se está haciendo es una cosa sencillamente monstruosa. Después de publicados los exámenes, los siguen moviendo, y los unos bajan y los otros suben. Mejor dicho, alguien con una mano negra está manejando esos ascensos en la policía como les da la gana, El señor general Palomino, que es un hombre limpio, que es un hombre serio, debiera preocuparse muy seriamente por esto que le quita a la policía todo su prestigio y toda respetabilidad. Le entregaron eso a la Universidad Nacional. Entonces, la policía colombiana le entrega a la Universidad Nacional, cuya orientación ideológica y política es muy bien conocida, el manejo de la policía. Bueno, pero sacaron unas listas. ¿Y quién las está modificando y por qué las están modificando? ¿Están revisando los exámenes o simplemente que eso es a dedo? Es a dedo. Nos tenemos que ir para el Ecuador, porque Rafael Correa, que es otro de los íntimos amigos de este gobierno, lanza en ristre con un caricaturista que se llama Bonil, que es caricaturista del Universal. Ya le han metido unas multas enormes al Universal por publicar las caricaturas de Bonil. Y entonces ahora se vuelven otra vez contra él, otro proceso contra él, pero eso es la democracia de Correa. Esos son nuestros amigos. Y en Venezuela, señores,
Lo de Venezuela es una cosa catastrófica y eso va a explotar. Pero al presidente Santos y a la canciller las volvemos a ser responsables de lo que está pasando con los jóvenes a los que entregaron en la frontera y que los tienen metidos en un sitio que se llama La Tumba. Ellos son culpables. Usted, presidente Santos, y usted, señora canciller, es responsable de lo que le está pasando a esos jóvenes. Nos describen desde Venezuela las atrocidades que están cometiendo con ellos. Eso ni en los peores regímenes estalinianos tratan a la gente como están tratando a esos jóvenes, a Valles y a Saleh, a quienes entregó la canciller en la frontera para congraciarse con Maduro. Usted responde, canciller, usted responde. Y si usted tiene alguna sensibilidad moral, los están tratando como no se trata a los peores criminales en la China o como se los trataba en el régimen staliniano, y quién sabe si ahora también, o como en las cárceles cubanas. Ustedes responden. El sistema cambiario de Maduro ahora salió con una revolución para tomar las divisas y para distribuirlas no sé cómo, manteniendo bolívares de 6,30 cuando el bolívar está a 190. Entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esos bolívares de 6,30? Otros boliburgueses enriqueciéndose por cuenta del pueblo venezolano. Y va a haber un segundo nivel que empieza en 12, pero que se va aumentando para hacer una devaluación de manera que los venezolanos no se den cuenta. Como son todos estúpidos, como no hay un solo economista en Venezuela, no van a entender qué es lo que está pasando. Y otro, un mercado completamente libre. ¿De qué se va a abastecer ese mercado? Cuando Venezuela no está exportando nada y las únicas exportaciones son las de petróleo, y todas las exportaciones de petróleo las maneja PDVSA. Bueno, en todo caso, salió pues con ese tema. El escándalo del HSBC. Un medio radial, Blue, dijo que los hijos del presidente Uribe estaban metidos en eso y después rectificó. No, eso es una canallada. Esas cosas no se hacen. Uno no lanza esas noticias para después rectificarse a ver cuánta gente no oye la rectificación y qué queda de la calumnia. Calumnien, que de la calumnia algo queda. Lo del HSBC, pues es gordo, pero no se les olvide que eso está cortado a 2007. De ahí para acá, ¿qué pasó con esas fortunas? Por ejemplo, con los 14.800 millones de dólares que tiene Venezuela en el HSBC. Un país que no tiene con qué pagar la deuda, ni con qué importar elementos quirúrgicos, ni con qué importar comida, tenía 14.800 millones de dólares guardados en Suiza al amparo de las miradas indiscretas del mundo entero. Ucrania y prorrusos convinieron un alto al fuego. Retirar también armas pesadas. Vamos a ver pues qué sucede y cómo evoluciona eso si esta vez cumplen, porque la situación en Ucrania es inmensamente delicada. Bolivia prepara su artillería jurídica contra Chile, reúne a todos los juristas internacionalistas que la están representando para que la reunión la dirija Evo Morales. Con sus conocimientos de derecho internacional y con sus conocimientos de filosofía del derecho, Evo Morales va a iluminar a esos juristas internacionales en su lucha contra Chile. Pero no se les olvide que esa corte trabaja con criterio político y obra con criterio político. ¿Cuál va a ser la sentencia? Nos imaginamos. ¿Cuál será? Chile, ponga su barba a remojar. Ya vio cómo rasuraron a Colombia. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, bueno, le tendremos que preguntar a Sergio Gel cómo se pronuncia el apellido, dijo con toda claridad, si Grecia no cumple sus obligaciones, no habrá más rescate. Es decir, que las proposiciones que está haciendo Tsipras, el nuevo demagogo que se tomó el poder en Grecia, si esas proposiciones apuntan a que haya una reestructuración fundamental de la deuda y a que Grecia no pague,
se tendrá que ir del sistema euro. Alemania no le jala a darle un centavo más a Grecia en estas condiciones. EI, el Estado Islámico, las siglas están en inglés, asesinan a Kayla Miller, una cooperante de los Estados Unidos de 26 años. ¿Y cómo le parece la disculpa que saca? Es que ella murió en los bombardeos de Jordania contra el EI. Bombardeos que hizo Jordania, recuerden ustedes, en represalia por el asesinato monstruoso que cometieron estos salvajes contra un piloto de la Fuerza Aérea de Jordania. Lo quemaron vivo y mostraron cómo lo quemaban vivo. Jordania atacó y ¡oh, qué puntería! En el ataque mandó a esta cooperante de los Estados Unidos. Pero otra vez Obama no sabe qué hacer, no hace nada, no pasa nada. Estamos en manos de nadie, en manos de nadie. Y hoy en la historia, como les decíamos, recordaremos la historia del fascismo. Para que sepan ustedes qué es un movimiento fascista y en qué se está pareciendo como una gota de agua a otra todo este movimiento por la paz, que es un movimiento puramente mítico, para crear un estado de alma casi histérico y para que conduzca a un estado unitario donde la oposición sobra y hay que aplastarla. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada por fuera del Estado. La historia del fascismo, breves referencias sobre eso. Y estas son las noticias con las que empezaremos esta mañana. Buenos días, claro que sí, con el café. ¿Para qué música? Es lo indispensable, una buena taza de café colombiano siempre, por supuesto. Bueno, ya tenemos parte de los resultados de la famosa y polémica comisión histórica. Una comisión que creó el gobierno para que analizaran las causas y los orígenes del conflicto armado, y los resultados pues son los que desde esta mesa de redacción habíamos pronosticado. La responsabilidad de la guerra es compartida por las FARC, el Estado, los paramilitares y algunos de los investigadores, como es el caso de René Vega, que es un historiador y economista de izquierda y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, dice y culpa a Estados Unidos también, al terrorismo de Estado, al paramilitarismo, a los asesinatos de Estado, al espionaje del DAS, a las fumigaciones aéreas y a violaciones de civiles por parte de los Estados Unidos. Mejor dicho, el viejo y trasnochador discurso antiimperialista que tantas veces hemos escuchado en La Habana y en la guerrilla también, ¿no? Ese es un discurso muy habitual dentro de la guerrilla. Y de los 12 ensayos que publicaron, por ahora destaca también el del padre Javier Giraldo, quien parte en su ensayo de una comprensión del conflicto desde el derecho a la rebelión y el problema alrededor de la tierra, que desde su punto de vista es el origen de todo el problema. Destacar también que, aunque algunos hablan de narcotráfico, es también una responsabilidad compartida de todos los actores, no lo centran exclusivamente en las FARC. En definitiva, salen las FARC bien libradas en este estudio de estos 12 apóstoles que, si bien parte del hecho de la gran complejidad del conflicto, que eso nadie lo discute, es un conflicto complejo, descargan de responsabilidades a las FARC y la trasladan al Estado, a Estados Unidos, a los paramilitares e incluso al DAS, que eso sí me parece ya como un poco alucinante, ¿no? Un ejercicio interesante que bien merece la pena leer, pero con todo el respeto, y usted lo dijo, doctor Londoño, una botadera, dijo usted, botadera de corriente, o un lavado también de imagen para las FARC. Así lo leo yo. Claro que sí, claro que sí. El padre Giraldo, ¿cuánto cuesta decirle padre a ese sujeto, no? Javier Giraldo, de la Compañía de Jesús, justifica todo lo que las FARC han hecho,
todos sus crímenes, todas sus violencias, el terrorismo de las FARC, por el sagrado derecho a la rebelión. Que fíjese usted cómo está en la misma onda filosófica, aunque de filosofía no sepa nada el doctor Bustos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que el derecho tiene que estar al servicio de la paz y que entonces hay que pasar por encima del derecho. Pues para el cura Giraldo lo mismo, hay que romper los esquemas del derecho porque hay que justificar la rebelión, con todo lo que la rebelión trae consigo. Es el discurso que se oye en el Magdalena Medio, que se oye en el Santander, que se oye en Montes de María, promovido también por el padre de Rú, él con una carita pues de santidad y de bondad mientras está recibiendo dinero del fondo común para alimentar su discurso incendiario en contra del derecho de propiedad, en contra de la gente que trata de producir en este país, para llevarnos a una situación bien bonita y bien interesante, porque es que Giraldo Javier habla del tema y seguramente el modelo es la reforma agraria venezolana, con muy buenos resultados. Los resultados finales son que la tierra no produce. Sí. Pero o si no, que diga cuál es la reforma agraria por vía de la rebelión o por cualquier otra vía que haya producido resultados tangibles y positivos para el bienestar de la gente. Es decir, que haya más comida, que haya más armonía dentro del campo. ¿La rusa? ¿Acaso? ¿La lucha contra los kulaks? Sí, la cubana tampoco, sí. Pero por Dios, pero mire lo que está pasando en Cuba con la tierra, mire lo que está pasando en Venezuela con la tierra, miren lo que pasó en el régimen staliniano con los kulaks. Rusia no se recupera y Rusia murió, pues el sistema ruso murió por el año 91 y no es capaz de recuperarse, y el país que pudiera ser el mayor productor de alimentos del mundo tiene que estar importando alimentos como resultado de una reforma agraria a la Giraldo, es decir, a la cubana, a la venezolana, que es lo que nos quieren traer acá. ¿Y qué le parece también culpar al DAS? Como hizo otro de los investigadores. Y a las fumigaciones aéreas. Sí. Y a las fumigaciones aéreas. Tienen la culpa del conflicto armado. Era lo que faltaba. Pero bueno, nos queda el consuelo de que esos ilustres historiadores presentaron sus informes bien remuneraditos por el Fondo para la Paz. Más o menos, redondeando cifras, cada uno de ellos recibió 50 millones de pesos por su trabajo. Entonces pues analícelo y mírelo. Ahí hay inclusive columnistas de prensa. El Molano, el del Espectador, está también financiado por el Fondo para la Paz. Entonces, ¿cuándo es columnista del Espectador y cuándo está contratado por el Fondo para la Paz? ¿Dónde está la línea? No se puede... ¿En qué salió? Porque uno aspiraba que se hubieran puesto de acuerdo y que tuvieran una interpretación unitaria del sistema, o siquiera dos, ¿no? Una de derecha y otra de izquierda, a ver la gente qué conclusiones puede sacar. No, parece que son 10 o 12 o 15 botaderos de corriente. Mejor dicho, nos botaron la platica. Pusieron unas personas a decir lo que les daba la gana, pagados a 50 millones de pesos cada uno, para terminar diciendo lo que quieren, lo que las FARC quieren escuchar, algunos, y otros los que no va a escuchar nadie. Y finalmente el caos. Eso es el caos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 11 de febrero del año 15, son las 6:27 de la mañana. Serénense, camaradas. Con esta vehemente afirmación, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió que no se puede firmar la paz de una élite gubernamental con una criminal. Durante un foro con políticos y oficiales retirados, el jefe del Ministerio Público advirtió que las FARC debe desechar la idea
de que la paz se firma con impunidad y sin que los responsables de delitos graves no paguen cárcel. Abro comillas. Es de ingenuos, camaradas, es de ingenuos convencerse de que los miles de actos atroces de las FARC puedan quedar sin castigo. La mesa de negociación no está por encima de la jurisdicción penal internacional. Segunda propuesta, en este escenario deben estar quienes impulsan y quienes critican las actuales negociaciones de paz con La Habana, sin que los segundos sean estigmatizados y criminalizados como enemigos de la paz. Lamentable discurso en el que coinciden el gobierno nacional y las FARC. Y remató el doctor Ordóñez diciendo: serénense, camaradas, es inadmisible que el Estado sea juez y parte, es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Doctor Londoño, y además les pagan. Además les pagan, ¿a quiénes? Pues a los de las FARC. Ah, bueno, sí, pero como no se sabe cuánto. No se sabe cuánto porque ya logramos pescar lo que está pagando Sergio Jaramillo a todos sus amigos y a la colección de mamertos que tiene al servicio de esta idea mítica. Ya cuando analicemos la cuestión del fascismo, veremos cómo todo parte de una idea mítica, de un mito. Ese mito se llama la paz. En el fascismo italiano, esa era la idea mítica, era el regreso del Imperio Romano con todo su esplendor. La idea mítica en el nazismo era nada menos que la pureza de la sangre aria. Aquí la idea mítica es la paz, es un mito, y vaya, discútala, no hay con quién discutirla, no hay con quién analizar nada. Es que la paz está por encima de todo, es que hay que someterlo todo a la paz. Bueno, ¿y qué demonios es la paz para ustedes? Ahí el análisis es imposible, y por eso les estorba tanto el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado cuando propone unos temas absolutamente lógicos y racionales, porque es la racionalidad luchando contra la irracionalidad de corte fascista. Claro. Entonces, la respuesta es que hay que salir de Ordóñez, que está estorbando mucho. Por eso el lobby de Juanpa en el Consejo de Estado continúa. Desde luego, y continúa en todo su furor, porque esto tiene que ser arrasando la oposición. Y entienden que el procurador es opositor simplemente porque plantea unos razonamientos que no pueden tener respuesta. Ángela Henao. Muy buenos días a todos. Bueno, y para que analicemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, les cuento que hoy Europa está a la expectativa de la reunión del Eurogrupo. El futuro de Grecia será el tema más presente en la reunión que se celebrará hoy. La primera de estas, en la que participa Yanis Varoufakis, el nuevo ministro de Finanzas griego, tras la victoria electoral de Syriza con su líder Alexis Tsipras, y donde dará a conocer el plan económico griego y su política frente al pago de la deuda externa. Varoufakis, ministro griego, ya ha visitado Londres, París y Roma y se reunirá este miércoles con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el jueves en Berlín con el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Por su parte, Tsipras visitará este miércoles Bruselas por primera vez desde que es primer ministro y se reunirá con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y con el del Consejo Europeo, Donald Tusk. Bueno, el que no tarda en pronunciarse frente a la incertidumbre de las políticas económicas del nuevo gobierno griego fue el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien, como ya lo decía esta mañana el doctor Londoño, advirtió en Estambul, tras el cierre de la cumbre financiera del G20, que si Grecia no cumple las condiciones acordadas, no podrá obtener otra entrega del rescate. Otro que se manifestó en relación a esta reunión fue el ministro de Economía español, Luis de Guindos, quien expresó que esta reunión no servirá para tomar decisiones concretas frente a la amenaza griega. Y bueno, doctor Londoño y queridos oyentes,
oyentes. El gobierno de Atenas está manteniendo en vilo a la zona del euro y a los mercados financieros por pedir renegociar su deuda pública y por sus políticas anti-austeridad. Les estaremos informando qué sucede hoy con el Eurogrupo. Vamos a ver qué pasa, pendientes de eso. Se trata de un experimento del que depende mucho también la posición que tome España, ¿no? Donde Grecia se salga con la suya, el Podemos de España va a estar listo a decir yo quiero lo mismo, yo exijo lo mismo. Es la cláusula de la nación menos favorecida. Entonces, si esto se lo aprobaron a Grecia, me lo aprueban a mí también. Y la zona euro vuela en 1000 pedazos. Por eso a Grecia le van a decir que no. Es lo que nos anticipamos a decir, porque es lo que estamos pensando. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana analizando también estos contratos del Fondo de Programas Especiales para la Paz y particularmente nos centramos en unos contratos que nos han llamado mucho la atención, los celebrados con la Federación Nacional de Cafeteros, que suman miles de millones de pesos. Les cuento, en la vigencia 2014 aparece un contrato con la Federación por 3.410 millones de pesos, óigalo bien, para coordinar acciones y adelantar proyectos enmarcados dentro del desarrollo social con el propósito de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz con las comunidades. Vamos sumando porque hay otro de 11.700 millones de pesos cuyo objeto es el mismo y sigamos sumando porque aparece otro por 8.553 millones de pesos para el mismo objeto. Esto en la vigencia 2014, que suma entonces más de 23.600 millones de pesos. Pero a eso, doctor Londoño, faltaría sumarle otro contrato, uno de 18.182 millones de pesos. Eso con el propósito también de coordinar acciones y adelantar proyectos enmarcados dentro del desarrollo social con el propósito de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz con las comunidades, según dice el objeto del contrato. Así pues, tenemos un monto total que alcanza los 42.000 millones de pesos, que sinceramente no nos explicamos en qué se fueron y por qué se fueron así para la Federación. ¿Desde cuándo ese es el objeto de la Federación? ¿Acaso no deben propender pues por el bienestar de los cafeteros, preocuparse por la producción cafetera, en vez de estar recibiendo estos miles de millones de pesos para cumplir con el objeto de un contrato que simplemente no tiene explicación? Queremos, doctor Londoño, y lo decimos sinceramente, queremos conocer en detalle cómo se ejecutaron esos contratos, porque más de 40.000 millones de pesos no se van a esfumar sin dejar rastro, y mucho menos sin que prendamos las alarmas y advirtamos cómo la Federación se llenó de mermelada con el pretexto de la paz. 42.000 millones de pesos. Esa es la cifra. ¿Por qué no le dan otro tanto a la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, a la SAC, y otro tanto a la Federación de Ganaderos? Se trata de darle recursos a las agremiaciones del campo para promover la paz, y otro tanto a la Federación de Arroceros, y otro tanto a la Federación de Paperos. Aquí aprovechen al líder de Paperos, que lo están poniendo a rendir indagatoria, para que le den a los paperos también otros 40.000 millones de pesos. Y esto coincide con las fechas de los paros, además, hay que decirlo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hay ahí para que Sergio Jaramillo, como si fuera plata de su bolsillo, le dé 42.000 millones de pesos a la Federación de Cafeteros? Tratamos de hablar con el doctor Luis Genaro Muñoz, el gerente de la Federación de Cafeteros, y allá sus asistentes nos mandaron a alguien, no sabemos si es al del conmutador o al subgerente o a alguien, a que explique esto. No faltaba más, que respete a nuestra audiencia. Son 42.000 millones de pesos. Es el mayor escándalo en que se ha visto la Federación de Cafeteros en su historia, porque va a tener que explicar esto de qué se trata. Se trata de darle apoyo político a Juan Manuel Santos en las zonas cafeteras. Se trata de conseguir el respaldo de los cafeteros con plata mermelada para repartir entre los cafeteros contra el apoyo a Juan Manuel Santos y el apoyo que viene al candidato de Santos, que será Gustavo Petro. Es de eso de lo que se trata. Y este año 2015 le irán a dar otros 50.000 millones de pesos para que siga siendo proselitismo político. Mientras no hay comercialización cafetera, no hay política cafetera, no hay nada en el mundo del café.
plata para hacer proselitismo político sí tiene Luis Genaro Muñoz? Que lo explique.